conformar este club. Poco después, un nuevo equipo económico liderado por Juan Zurruil adoptó una estrategia de menor confrontación con el Fondo Monetario Internacional, logrando que éste acepte la puesta en marcha de un plan antiinflacionario de tipo heterodoxo, el Plan Austral. El alza de las tasas de interés y el persistente déficit fiscal obligó al gobierno a acudir al crédito público para hacer frente a los pagos del servicio de la deuda. Esa situación llevó a que en marzo de 1988, luego de años de endeudamiento constante, la Argentina deje de pagar los intereses de la deuda externa, en lo que se constituyó en una cesación de pagos de hecho. Sobre el final del gobierno de Alfonsín, desgastado por el fracaso de los planes Austral y Primavera y la creciente inflación, se acumularon los atrasos de intereses por más de 3.000 millones de dólares y el comité de acreedores amenazaba al país con los castigos más duros que podía aplicar el mundo financiero. El final del gobierno de Alfonsín muestra el colapso de un Estado nacional debilitado en el marco de la hiperinflación, motivo por el cual llegó al poder unos meses antes de lo establecido. El candidato electo por el Partido Justicialista, Carlos Saúl Menem. Las cosas van muy bien y van a continuar mejor aún. En dicho año se sancionaron las leyes de reforma del Estado, de emergencia económica y de inversiones extranjeras, que ponían al capital extranjero en igualdad jurídica con el nacional. La hiperinflación se frenará con medidas de retracción del consumo, contradiciendo las promesas de aumento salarial de la campaña electoral. El plan de convertibilidad implementado por el ministro Domingo Felipe Cavallo significó la sobrevaluación del peso fijándolo 1 a 1 con el dólar. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. La prohibición de emisión monetaria por el Banco Central de la República Argentina, la apertura económica para controlar los precios internos, la destrucción del aparato productivo y la caída del salario real de los trabajadores. En la primera época del plan económico se logró estabilidad. Por eso retornaron el crédito y los capitales, alentados por las privatizaciones y el crecimiento del nivel de la actividad económica. Así, en diciembre del año 1992, se puso en funcionamiento el Plan Brady, diseñado por el secretario del Tesoro norteamericano del gobierno de George Bush padre, Nicholas Brady, bajo la presión de los tenedores de títulos. Because of the steps President Menem has courageously taken, I think that will lead to a happy ending, happy solution to the overall foreign debt problem that Argentina faces. De esta manera, bonos que en el mercado cotizaban al 18% de su valor nominal, el Estado argentino los canjea por otros al 100% de su valor, convirtiendo una deuda que valía a precios de mercado 3.762 millones de dólares en 20.900 millones de dólares. Asimismo, los bancos se deshicieron de una deuda difícil de cobrar y los países emitieron bonos por valores mayores a las cotizaciones de las obligaciones. Renunciaron a incurrir en atrasos y se comprometieron a cumplir programas de ajuste estructural. Sumado a ello, los títulos fueron utilizados cuando se produjo la privatización de las empresas públicas argentinas y fueron aceptados por el Estado Nacional como parte de pago. Es lo que justificó que los fondos de los argentinos que estaban en el exterior volvieran para participar de la venta de empresas o de los activos públicos nacionales. Cabe señalar que para acceder al Plan Brady fue obligatorio llevar adelante una serie de reformas estructurales de la economía y la aplicación de determinado tipo de recetas. Una reducción del déficit fiscal a través de las privatizaciones, la reducción y redistribución del gasto público, la reforma tributaria, la promoción de la inversión extranjera directa, la liberalización financiera, la apertura comercial y, por último, la unificación del tipo de cambio. Este tipo de políticas
tuvo sus consecuencias. Para el año 1995 el índice de desempleo fue de 18%, un nivel nunca antes visto en el país. La convertibilidad viene a representar una vez más un sistema económico basado en la guía que nos daban desde el exterior ciertos expertos que creían de esa manera poder resolver los problemas que en materia macroeconómica tenía nuestro país. Por supuesto, cada vez que nuestro país intentó resolver los problemas con guías foráneas, tuvimos más problemas que soluciones. Este es un caso típico para analizar, para ver cómo desde un esquema neoliberal, como se pretendía en el mundo globalizado de la década del 90, donde recién empezaba la globalización, nos decían cómo resolver nuestros problemas, donde creíamos todos que estábamos resolviendo nuestros problemas, sobre todo el tema inflacionario, pero vemos que en la práctica luego las consecuencias fueron más nefastas que los resultados positivos que se consiguieron en forma totalmente transitoria. Este es un modelo que nos lleva a retrotraernos a otros momentos de la historia, en la época desde Rivadavia, la época de Roca, la época del plan de Martínez de Hoz, en donde foráneamente nos querían imponer a los argentinos cuáles eran las soluciones económicas para arreglar nuestro futuro. Diferenciamos aquí las dos caras de la convertibilidad, que significó la paridad peso-dólar, que volvía a simbolizar la posibilidad de competir de muchísimas empresas productivas de Argentina con el resto del mundo, y dio como resultado la profundización de aquel proceso de destrucción de puestos de trabajo industriales que había comenzado a mediados de los 70. Debemos anticipar algunos inconvenientes. Vemos por un lado Puerto Madero y por el otro el crecimiento de las villas de emergencia. Distinguimos símbolos de consumos de bienes de lujo por parte de los ganadores e implementadores del modelo, y también la desnutrición infantil y la crisis de la educación y la salud pública. Se muestran así las dos caras de un mismo plan. Podemos decir que existió una alianza para la deuda externa entre sectores sociales que se beneficiaron de ella: los grupos económicos concentrados nacionales, el sector financiero internacional y también las privatizadas. Es decir, todas las empresas de servicios públicos que se privatizaron. Vamos a privatizar todo aquello que sea necesario, no por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de necesidad. La apertura económica y el peso sobrevaluado generaban saldos comerciales desfavorables, dado que se importa más de lo que se exporta, y unidos a los giros de las ganancias al exterior por parte de las empresas y los servicios de deuda, hicieron que el modelo de convertibilidad solo pueda funcionar a través del endeudamiento creciente. De este modo, en el período menemista, la deuda pública creció 60.000 millones de dólares, mientras se procedía a la privatización de las empresas públicas y se extranjerizaba el sector financiero. El endeudamiento externo de estos años estuvo presente en el sector público como así también en las empresas privatizadas. El 10 de diciembre de 1999 asumió el gobierno de la alianza conformada por la Unión Cívica Radical y el FREPASO, con Fernando de la Rúa como presidente de la Nación, con una deuda externa del Estado Nacional de 121.877 millones de dólares, 22.000 millones de las provincias y aproximadamente unos 50.000 millones del sector privado. Desde el año 1976, la Argentina vivió de prestado, y hacia fines del 2001 ya no tuvo más crédito. No se podía pagar los compromisos de la deuda externa, no había dólares ni pesos para los acreedores. En junio de ese año, luego de que asumiera nuevamente como ministro de Economía Domingo Cavallo, el gobierno decidió aliviar algunos pagos inmediatos y realizó un megacanje. Esta operación consistió en la compra de 46 títulos en circulación a cambio de 5 nuevos títulos. Con ello se obtuvo una recomposición de los plazos. Estaba estipulado que durante los 5 primeros años se pagarían 10.840 millones de dólares menos, pero el recargo que se impuso a las obligaciones del resto del periodo, en total 31 años, fue de 55.281 millones de dólares más. El megacanje fue instrumentado por 7 bancos que
que cobraron comisiones por una suma cercana a los 150 millones de dólares. Actualmente es objeto de proceso judicial en el cual están implicados el ex ministro Cavallo y algunos de sus asesores. Operaciones como el megacanje son normales en situaciones de liquidez, pero absurdas en caso de insolvencia. Y la crisis argentina en 2001 era de insolvencia. Caída del 4% del Producto Bruto Interno, déficit fiscal y comercial, cierre del crédito externo voluntario, pérdida de reservas por 12.000 millones de dólares, evasión de capitales por 17.000 millones de dólares. 3 años de recesión, 17% de desocupación. Al mismo tiempo, la deuda externa seguía siendo absolutamente impagable. Los intereses insumían el 5% del Producto Bruto Interno y además aumentaba. En esa situación el megacanje agravó la insolvencia en lugar de resolverla y significó la continuación de la política de convertibilidad que ya había fracasado. La política económica de la Rúa Cavallo se basó en la mentira que venía de la época de Menem Cavallo, que hizo creer a la gente que cada peso depositado tenía su respaldo en reservas. En 2001 la situación era desesperante. Entonces los depositantes reclamaron por sus ahorros y de la Rúa Cavallo crearon el corralito. Esta medida fue un salvavidas de plomo para el gobierno. El ministro Cavallo, en medio de críticas desde todos los partidos políticos, manifestaciones populares, el llamado cacerolazo y la posterior represión que dejó 30 muertos en todo el país, renunció. La convertibilidad obtuvo su certificado de defunción y el presidente renunció el 20 de diciembre. Luego de la renuncia de la Rúa, la crisis política fue tan profunda que en una semana pasaron 5 presidentes, incluyendo al presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, el entonces gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Sá, y el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. En el año 2001 estalló en la Argentina una de las crisis más profundas de toda su historia. Por supuesto, la primera, y esperemos de las últimas, o la última del siglo XXI, revelando una imposibilidad del sistema de partidos políticos y de sus representantes de conducir tanto las necesidades del pueblo argentino como las necesidades del Estado mismo, que mínimo en ese momento debía ser administrado para ponerlo al servicio de los intereses de las mayorías y fundamentalmente de todo el pueblo argentino. Se cierra así un modelo sociocultural y económico que en los últimos años estaba notablemente en crisis, que le había provocado una fuga de capitales extraordinaria y que dejaba a la Argentina al borde del abismo, al borde de la disolución. Afortunadamente fue una oportunidad para la Argentina que le costó nuevamente muchísimo al pueblo argentino, pero que derivó que a partir de allí no solo no nos disolviéramos como nación, sino que tomáramos conciencia de la importancia de los partidos políticos y de la toma de decisiones y de la necesidad de un Estado para poder reconducir la Argentina hacia un lugar mejor. Se iniciaba la etapa más explosiva de la crisis. Durante sus pocos días en el gobierno, Adolfo Rodríguez Sá declaró la cesación de pagos de la deuda externa y anunció que la Argentina iniciaría un proceso de revisión de su legalidad y que solo pagaría aquella parte que se considerara legítima. La deuda externa argentina se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda externa interior y exterior de la nación. Sin embargo, la falta de apoyo del propio Partido Justicialista, que lo había llevado a la presidencia, provocó su renuncia luego de 7 días de asumir.
Entonces, la Asamblea Legislativa debió nombrar un nuevo presidente provisional, cargo que recayó en el ex vicepresidente de la Nación y gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. Las primeras medidas económicas lanzadas por el nuevo gobierno incluyeron el cambio de régimen monetario, derogando la ley de convertibilidad y pasando a un sistema de flotación cambiaria. Inicialmente se fijó una paridad de 1 peso con 40 centavos por dólar, pero en poco tiempo debió abandonarse y dejar flotar libremente al tipo de cambio, que alcanzó rápidamente valores por encima de los 3 pesos por dólar. Para contrarrestar los efectos de tan violenta devaluación, el gobierno decidió especificar las deudas con el sistema financiero, devolver los depósitos bancarios a la tasa de cambio de 1 peso por 40 centavos por dólar y compensar a los bancos por la diferencia, lo que se pasó a denominar especificación asimétrica. De esta manera, y tras las elecciones anticipadas celebradas en abril del año 2003, asumió Néstor Kirchner el 25 de mayo de ese año. Sabemos a dónde vamos y sabemos a dónde no queremos ir o volver. Sabemos que nuestra deuda es un problema central. No se trata de no cumplir, de no pagar. No somos el proyecto del default, pero tampoco podemos pagar a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la vivienda digna, a un trabajo seguro, a la educación de sus hijos o a la salud. Una vez confirmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el periodo 2003-2006, el gobierno presentó un documento denominado Lineamientos de la Reestructuración de la Deuda Soberana, o sea, la propuesta para refinanciar 94.300 millones de dólares, algo más de la mitad de la deuda total, monto conformado por obligaciones asumidas por el Estado Nacional con anterioridad al colapso de la convertibilidad a fines del año 2001. En el mes de abril del año 2005, luego de largas negociaciones, se realizó la operación que constituyó uno de los canjes de deuda más complejos de la historia mundial. Se ofrecieron nuevos bonos con una quita superior al 65% del valor nominal de los anteriores. Aproximadamente el 75% de los bonistas aceptó al canje y se logró una disminución de cerca de 60.000 millones de dólares de la deuda, pasando de 180.000 millones de dólares a 125.000 millones. Asimismo, el 15 de diciembre del año 2005, el presidente anunció el pago de toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que llegaba a 9.810 millones de dólares. Para tal fin, se utilizaron reservas internacionales, que en esa fecha ascendían a 27.000 millones de dólares. De esta forma, finalizaba medio siglo de dependencia del Fondo Monetario Internacional, que condicionó y degradó la política económica argentina. Este desligamiento del Fondo Monetario Internacional fue de una gran importancia, dado que implicó la recuperación de un elemento esencial de la soberanía económica. El objetivo logrado consistió en independizarse de la tutela del Fondo Monetario Internacional, que solo puede intervenir cuando los países solicitan préstamos y reciben desembolsos. Con el pago dispuesto, el Fondo Monetario Internacional dejó de ser acreedor y, por lo tanto, no puede imponer condiciones en la política económica argentina. Terminó la época en que los ministros de Economía viajaban a Washington para que les dictaran el plan económico, y el Fondo Monetario Internacional tenía una oficina en el Banco Central de la Argentina para controlar la economía y sus dirigentes. Sin embargo, la deuda en 2007 fue de 137.000 millones de dólares y sigue siendo un problema. Presentamos aquí un gráfico con la evolución de la deuda como fenómeno socioeconómico. Con la reestructuración, el 37% de la deuda quedó nominado en pesos. Mejoraron las relaciones de la deuda con respecto al Producto Bruto Interno, dado que en 2002, luego de la especificación asimétrica, representaba el 151% del PBI, y para el 2007 había bajado al 56%.
Además, se alargaron los plazos de las amortizaciones. No obstante, el saldo a pagar es importante y sería fundamental que el mayor peso de esas obligaciones recayera sobre los grupos económicos que se beneficiaron con la deuda. Finalmente tenemos a los San Cayetano, con la desocupación, que para 2007 había bajado con respecto a los 90 y era del 8.5%, última cifra que exponemos aquí. La deuda externa no es un inconveniente resuelto, es un problema que va a comprometer a generaciones futuras y por eso debe ser tratado como un problema político y de discusión por parte de quienes